Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Yo absolutamente orgullosa y emocionada por tener este panel de lujo, y el FONDEP está también muy emocionado, agradecido por su participación. Tenemos hoy acompañándonos en este panel a David Ayasta Vallejo, David. Él tiene una maestría en cualificación pedagógica en Ciencias Sociales, Geografía, Historia e Historia del Arte por la Universidad de Valladolid en España. Ha sido reconocido en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Educativas del Minedu en el 2019, en el Concurso Nacional de Innovación Pedagógica del FONDEP en el mismo año y primer lugar en el Macrorregional de Innovaciones Pedagógicas en el 2014. Una larga trayectoria. David, muchas gracias por estar aquí. He tenido el gusto de conocer su experiencia directamente en Lambayeque y efectivamente muy movilizadora, ahora la van a conocer. Agradecemos también a Julie Rima Coral, que nos acompaña. Ella es docente con 15 años de servicio en la educación pública, principalmente en el área rural, que sabemos nos desafía tanto. Realizó estudios en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y la Universidad César Vallejo. En el año 2016 desarrolló un proyecto de innovación educativa denominado Indagando Científicamente a través del Servicio Meteorológico Escolar. Lo dije bien, meteorológico, que fue reconocido por el FONDEP y la ADRE Pasco en el primer concurso regional de laboratorios de innovación educativa en el 2016, ¿no? Y por el Ministerio de Educación en el 6º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Muchas gracias, Julie. Miren, desde Lambayeque nos hemos ido a Pasco y luego hacia Cusco nos acompaña Juan Chuchuyo Mayhuire, ¿sí? Él cuenta con una maestría con mención en Gestión de la Educación por la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Desde entonces se ha involucrado en la promoción y desarrollo de aprendizajes interculturales desde la perspectiva de la investigación, acción participativa, que le ha permitido enriquecer su práctica pedagógica en el entorno social y natural de las poblaciones originarias, tanto en el ámbito andino como amazónico. Su experiencia en aula ha sido considerada como referente para muchas investigaciones publicadas en libros y otros artículos. Y también nos acompaña nuestro querido Alíndor Bazán Hernández. Él cuenta con 20 años de experiencia laboral como docente y gestor en educación, es maestro en psicología educativa y doctor en educación. Se desempeña además como asesor curricular en la Universidad Privada del Norte, en la UPN, ¿no? Desde el año 2011. Tiene experiencia como instructor virtual de cursos online y blended que oferta Laureate International Universities para docentes de universidades de América Latina y España. Ha sido ganador de los concursos de Buenas Prácticas 2017 y Maestro que deja huella en el 2018 por el proyecto innovador Modelo Educativo Meta para una comunidad educadora. Bueno, aplausos para este panel de lujo que nos acompaña y que el FONDEP agradece su asistencia. Me toca también agradecer el apoyo que nos ha dado Prisma, la ONG Prisma y CARE para tenerlos esta tarde aquí con ustedes. Entonces vamos a iniciar el panel. Las consignas generales para esta tarde es que cada uno tiene 15 minutos, ¿no? Me va a tocar ser otra vez la mala de la película y vamos a tratar de cumplir con el tiempo para que podamos luego tener un espacio de preguntas, comentarios, dudas de ustedes. Entonces sí les invito a que puedan anotar sus comentarios o preguntas en el transcurso del desarrollo del panel. Tenemos a parte del equipo del FONDEP apoyándonos para recogerlas. Y al final de esos 15 minutos de cada uno vamos a poder tener una ronda de
de conversación sobre las preguntas que surjan o los comentarios de ustedes. Si les parece, entonces vamos a empezar con David Ayasta, que nos va a contar un poco sus apreciaciones sobre el libro La Escuela que Investiga, articulándola a su experiencia y su trayectoria como docente en investigación. Adelante, David. Bien, sean mis primeras palabras para saludar a cada uno de ustedes, maestros comprometidos con esta noble misión que nos encarga la sociedad, como es la de educar. Y luego de saludarlo a ustedes, saludar a cada uno de los miembros de esta prestigiosa institución, como es FONDET, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación Peruana, que nos convoca y logra desde diferentes puntos del país articularnos para compartir nuestras experiencias. Desde luego, felicitar, y aquí los invito a cada uno de ustedes, expresar un fuerte aplauso de felicitación para los distinguidos autores de esta publicación, La Escuela que Investiga: Nadia Juárez Abad, Alain Santandreu, Juan José Yupanqui y Fidel Rojas Luján. He leído la publicación con mucho interés, por supuesto, aunándome al saludo desde Lambayeque, específicamente la provincia de Chiclayo. Tuve la oportunidad de brindar mis servicios educativos en un distrito llamado Ciudad Eten, y en los últimos 5 años en la ciudad de Las Flores, Monsefú, emprendedora y laboriosa. Entonces, estuve leyendo con bastante interés la publicación La Escuela que Investiga, y me pareció importante destacar las virtudes de una publicación que, como lo señalo en la presentación que están observando, se trata de una publicación que es a la vez crítica y alternativa. Y quiero compartir en estos 15 minutos 6 virtudes que desde mi modesta lectura he podido reconocer a lo largo de sus páginas. Y una primera virtud que compartí en la mañana con el equipo de FONDET era que se trataba de una publicación ciertamente osada. Osada porque se ha entendido en nuestro país, se ha entendido en el magisterio, desde las políticas ministeriales, que la mejora de la sociedad, la mejora de educación se va a sustentar en evaluaciones estandarizadas, que son las evaluaciones estandarizadas las que van a provocar el cambio educativo. La publicación que estamos leyendo nos plantea desde sus páginas una alternativa y una mirada diferente. Y esta mirada es la confianza plena en la educación como un motor de cambio social. Y ya Alain nos adelantaba durante su exposición que la educación en nuestro país no puede estar de espaldas a las grandes problemáticas sociales que golpean a nuestra sociedad. Problemáticas sociales que se expresan en el incremento de los feminicidios, por ejemplo, en esa preocupación que compartimos respecto del embarazo adolescente, en la vigencia de prácticas excluyentes, discriminatorias en nuestro país. Entonces, este texto es osado porque confía en que la educación puede tener un rol transformador respecto de aquellas problemáticas que laceran a nuestra sociedad. Por eso me felicito de estar en esta oportunidad compartiendo, me siento congratulado de estar compartiendo estas reflexiones. Al mismo tiempo, debemos señalar que, siendo una publicación que es ciertamente osada y que tiene confianza y que tiene fe, esta iniciativa de alguna manera coincide
o guarda relación con algunas experiencias innovadoras que desarrolláramos en Lambayeque hace algunos años, específicamente en la institución educativa Pedro Ruiz Gallo de Ciudad Eten, en la cual, partiendo de esta preocupación de que existen saberes que pertenecen a culturas no hegemónicas, culturas que son soslayadas por el currículo nacional, partiendo de esa preocupación de que saberes como los vinculados al tejido artesanal de sombreros, que no eran incorporados por la currícula estatal, un conjunto de maestros, y aquí permítanme evocar a la maestra Blanca Chancafe Nuntón, tuviste la oportunidad de conocerla, Nadia, a la profesora Susana Raiza Castillo, reflexionamos sobre la necesidad de incorporar a las madres poseedoras de este saber ancestral del tejido de sombrero y organizamos un proyecto que en su momento se denominó Rescate de la Tradición Cultural a cargo de padres y madres. Entonces, los días sábados era muy grato observar cómo nuestras madres de familia artesanas ingresaban a la institución para compartir el saber comunitario con sus menores hijos con gran entusiasmo y con gran recepción por parte de ellos. Más adelante, estos contenidos pasaron a ser incorporados dentro del área de educación para el trabajo y entonces nos convencimos de que efectivamente desde la educación y desde esa mirada investigativa y desde esa práctica reflexiva es posible favorecer la transformación, el cambio social. Nos alegró mucho cuando posteriormente en los textos de ciudadanía que publicó el Ministerio de Educación de tercer año de secundaria aparecían 2 páginas dedicadas, que yo no sé si se están mostrando, ahí están, 2 páginas dedicadas a esta experiencia. Podemos imaginar el impacto que tuvo sobre las madres de familia y sobre esos maestros innovadores que echamos a andar esta iniciativa al descubrir que la práctica pedagógica, que la alternativa innovadora, que el pensamiento reflexivo y el compromiso que había acompañado la iniciativa ahora se encontraba publicado en 500,000 textos a nivel nacional. Y alguna vez visitando algunas escuelas en Cajamarca, reconocían el nombre de este profesor a partir de esta experiencia innovadora. Entonces, maestros, este es un punto de apoyo, es una línea de referencia respecto de una primera virtud que encontramos en el texto La Escuela que Investiga. Pero hay también una osadía que queremos destacar, y es que en lo que explicaba Alain, el acto educativo ha venido siendo entendido como un acto en el que se transmite información, se transmite conocimiento, luego se evalúa, se devuelve ese conocimiento y terminó el acto educativo. Y ese tipo de prácticas se mantienen vigentes en muchas escuelas del país. Este texto nos invita a una mirada diferente. Este texto, esta publicación nos plantea, si pretendemos la mejora educativa, debemos reestructurar la dinámica de la escuela. Y esta dinámica implica incorporar un elemento crucial, como es la investigación participativa, que articula no solamente al maestro innovador que está trabajando de forma individual, sino a toda la comunidad, diagnosticando y leyendo permanentemente su realidad para generar desde el currículum y desde la investigación las respuestas que permitan ir encontrando soluciones a las problemáticas que le afectan. Entonces, propone este texto una reestructuración de la dinámica escolar, y creo que cuánto ganaríamos las escuelas en el país si nos animáramos a convertir
a la investigación participativa en el eje que dinamice nuestra tarea educativa. Experiencia en la que me permito compartir una segunda innovación que realizamos en Ciudad Eten y que tuvo la denominación de la investigación genealógica desde el ámbito escolar. Generalmente para los maestros de sociales, cuando hemos abordado esta temática de las fuentes históricas, hemos mostrado solamente la clasificación de las fuentes históricas y hasta ahí nomás quedábamos, dábamos unos ejemplos y luego que los chicos traigan unas láminas sobre este proceso y hasta ahí nomás llegaba la educación cuando se abordaban las fuentes históricas. Pero en algún momento reflexionamos y dijimos, pero ¿y los alumnos podrían investigar usando fuentes cercanas a su realidad? ¿Podrían desentrañar sus orígenes familiares apoyados de fuentes históricas de su localidad? Y entonces emprendimos un proceso que ha sido fascinante para nosotros como docentes, porque en ese proceso de descubrir sus raíces nos articulamos también con la municipalidad, y la municipalidad proporcionó a nuestros estudiantes partidas de nacimiento que les permitieron, ¿cuánto tiempo dispongo? 2 minutos, que les permitieron ir descubriendo sus orígenes familiares y a la vez, a través de un congreso escolar, dar a conocer a sus abuelos y familiares más directos los resultados de esta investigación. Yo había estado ensayando esto y me parecía que me quedaba corto el tiempo. Finalmente, una tercera virtud de esta publicación es que sugiere que para la mejora educativa es necesario fortalecer la autonomía de las escuelas para no solamente identificar problemáticas que puedan incorporarse en su currículo, sino para generar equipos y metodologías que den respuesta a estas problemáticas. Entonces, esto nos parece muy valioso. David Fishman hacía referencia a que uno de los factores que más contribuye a generar innovación en las organizaciones es precisamente posibilitar la autonomía. Yo creo que es, en el caso de esta publicación, también está detrás de las líneas de estos, cada uno de sus capítulos, se desprende la necesidad de fortalecer la autonomía en términos de propuesta para cada una de las escuelas. Finalmente propone recuperar, con todo ello, recuperar lo que ya Alain sostenía temprano, ¿no? La agencia de la escuela es posible convertirla en una institución que pueda convertirse en un factor de transformación social. La publicación nos brinda valiosas herramientas, la identificación, las líneas de tiempo, las encuestas, identificar las potencialidades locales. Todo lo van a encontrar en los anexos de esta publicación, que sin duda se convierten en herramientas de mucha virtud para el ejercicio de la acción investigativa. Y finalmente, destacar en la publicación y agradecerle al equipo de Fondet porque hace un esfuerzo por recuperar las prácticas investigativas y que de manera resumida se han ido alcanzando y aparecen publicadas allí algunas de las prácticas investigativas desarrolladas por los docentes que acompañan esta mesa. Les agradezco mucho la generosidad y a Fondet nuevamente mi agradecimiento. Gracias. Muchísimas gracias, David. Efectivamente tenemos el desafío de pensar en esta publicación institucional y su posibilidad de concreción para que los maestros y maestras presentes y quienes nos están escuchando también vía Facebook, entiendo que estamos también online, puedan inspirarse y puedan ver que es posible en conjunto ir promoviendo estas experiencias y procesos de investigación-acción. Una maestra que ya lo ha logrado, que ha desarrollado la investigación en la realidad, nos va a contar ahora su experiencia y sus comentarios al respecto. Adelante, Yuli, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, estimados maestros,
hay gente joven también, hay estudiantes de educación que vienen quizás interesados a cómo desarrollar esta propuesta que plasma en el libro el FONDEP, ¿no? Una escuela que investiga. Miren, yo voy a contar rápidamente lo que trabajé durante varios años en mi institución educativa. Como ya lo mencionó, yo vengo de un ámbito rural, donde ya quisiera tener la 10ª parte de este local, ¿no? Hay que trasladarse muy lejos para llegar a nuestras zonas rurales. Por el título de mi proyecto innovador. El título es Indagando científicamente a través del Servicio Meteorológico Escolar. Para trabajar en este proyecto, en realidad parte del año 2016, pero teniendo como antecedentes al año 2014, donde mi institución educativa logra instalar una estación meteorológica convencional. Ustedes deben conocer al CENAMI, ¿no? Donde se hace la toma de datos meteorológicos, una casetita blanca y adentro hay una serie de instrumentos, termómetros, barómetros, y algo similar conseguimos en mi institución educativa. Gracias quizás a la gestión de manera personal y dirección, gestionar en este caso los recursos para conseguir esta herramienta. A un inicio, en el 2014, nosotros lo único que queríamos saber era cómo era el clima de la zona donde trabajo, que es Chaupimarca, está en la provincia de Daniel Carrión, en la región Pasco. Entonces, bueno, a curiosidad nuestra inició todo esto, ¿no? Y con los chicos entusiasmados de querer saber por qué esta zona es zona agrícola. Razón por la cual un cambio de temperatura o humedad afecta a las plantas. Entonces ese era el motivo. Pero ya cuando llega el año 2015 ocurre algo dentro del Ministerio de Educación. Pasamos del DCN, el Diseño Curricular Nacional, hacia las rutas de aprendizaje, que cambiaba todo. Con el DCN, acuérdense que más estaba centrado en la transmisión de conocimientos. Cuando pasamos al 2015, nos plantea las rutas de aprendizaje, donde era pues trabajar por competencias. Entonces, ahí fue el disloque, ¿no? Cómo desarrollar en este caso una de las más fuertes competencias que tenemos dentro del área de ciencia y tecnología, que viene a ser indaga a través de mediante métodos científicos para construir conocimientos. El Ministerio de Educación elaboró libros, textos, guías para nosotros, para los estudiantes, y textos para nosotros. Entonces, cuando veíamos el libro, realmente había un problema. Ahí encontramos realmente el problema. En esta transferencia de conocimiento a través de los libros no era secuencial. Acuérdense que hacer ciencia no es nada del otro mundo. Hay que quitar eso, ¿no? Que ciencia hacen solamente los científicos con sus batas blancas y sus, ¿no? Así como Einstein, ¿no? Con sus pelos parados y todo lo demás. No. Si nosotros analizamos y vemos qué se necesita para hacer ciencia real, es una secuencia de pasos ordenados, sistemáticos, muy rigurosos, y conseguir nuevos conocimientos. Entonces, en este caso, cuando nosotros planteamos una innovación, una investigación educativa, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Conocer, en este caso, la competencia. O sea, para nosotros docentes, yo sé que están acá presentes, tanto de inicial, primaria y secundaria, si vamos a hacer investigación, primero debemos conocer bien a fondo nuestra competencia y qué capacidades contiene para entender a fondo y poder plantear. Entonces, eso es lo que íbamos durante el 2015 tratando de entender, porque vuelvo a repetir, vengo de una zona tan alejada donde la información de las rutas de aprendizaje y su planteamiento por competencias, todo llegó muy, muy difícil. Pero la cuestión es no esperar pues que el ministerio venga y me diga vas a hacer esto, ¿no? Sino que debe nacer quizás de la vocación de uno de querer hacer y cambiar, como dice el texto, la realidad de nuestro entorno. Entonces, para el 2016, ya habiendo entendido
qué quería esta competencia de Indaga. Para el 2016 fuimos avanzando tanto en el terreno de la meteorología, porque acuérdense que el 2014 planteamos la estación convencional. Ahí había que motivarle a los chicos para que hagan la toma de datos todos los días, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Imagínense cómo hacer con sus estudiantes que hagan eso. Entonces fue motivarles a los chicos, a hablarles de la importancia que tenía esta tarea, de la responsabilidad que tenían ellos al recoger los datos meteorológicos que podían afectar tanto a los cultivos como a la población, ¿no? Vengo de una zona que es quebrada y demasiada lluvia pues te trae problemas como deslizamiento de tierra. Entonces ellos van monitoreando y van dando alertas en este caso, ¿no? Entonces, desde el 2014 hasta la actualidad, los chicos realizan un trabajo ininterrumpido de toma de datos. Entonces eso se va generando en este caso un historial climático desde esa fecha, ¿no? En el 2016 continuamos haciendo gestión para pasar de una estación convencional a una automática. Entonces conseguimos por medio de gestión en la UGEL, Daniela Sides Carrión, ¿para qué? Para que nos financien una estación meteorológica convencional. Esto nos lleva a avanzar en la parte tecnológica porque con la convencional teníamos todavía datos no tan precisos, ¿no? Y tampoco no había mucho rango. Entonces cuando llegó nuestra estación meteorológica automática, podíamos hablar hasta de radiación ultravioleta. Y parte entonces es la importancia de pasar de un equipo muy básico a uno que es más tecnológico, que es más enriquecedor. Entonces en el 2016, una vez entendido qué se quería con la competencia y manejando bien la parte meteorológica, se logró encadenar dentro de nuestra programación curricular, especialmente en la unidad didáctica, meter este trabajo meteorológico para realizar investigación. A partir de ahí, y con la constancia de los chicos de ir observando, porque les cuento que cuando se trabaja en meteorología hacen 2 tipos de observación, ¿no? Es como lo dicta la ciencia dura, ¿no? Hacer observación sensorial y hacer observación instrumental. En la sensorial los chicos se encargaban pues de ver, ¿no? La visibilidad, hacia cuánto puedo ver, qué tipo de nubes hay en el cielo, que es muy importante saberlo, y si hay o no fenómenos. Y en la instrumental teníamos pues toda una serie de datos más, ¿no? Temperatura, punto de rocío, humedad relativa, presión atmosférica, radiación ultravioleta, una serie de datos. Entonces, a partir de eso fuimos planteando cómo encadenar esto para realizar investigación. Entonces, cuando ya nosotros íbamos a proponer nuestras unidades didácticas y ya conversando con los chicos, a interés de ellos, pues querían saber muchas cosas, como por ejemplo, les puedo contar una de las investigaciones que logramos realizar, es acerca de las plantas. Ahorita nosotros estamos en la estación de verano, ¿cierto? Lima. Pasco, ¿en qué estación está? Muy bien a nuestra concepción que nos han enseñado desde el inicial, podríamos decir. Un datito nada más, las estaciones se dan por hemisferios. Si en Lima es verano, en Pasco también es verano. Ya, un datito ahí. Entonces, justamente eso. Nosotros en la zona altura, Pasco está a 4.380 metros sobre el nivel del mar. Al tener altitud, cambia el clima. No cambia la estación, cambia el clima. Entonces, el invierno se da entre junio y julio en Pasco, en Lima, en Chile, en Argentina, todos los que estamos en el hemisferio sur. Pero da la casualidad que en Pasco y toda la zona sierra, entre junio, julio y agosto, tenemos un invierno con sol, con cielo despejado, ¿no? Con mucho sol, pero con temperaturas muy bajas. Entonces ahí fue un planteamiento de los chicos, ¿no? ¿Qué es lo que va, en qué estación del año o en qué estaciones del año crecen mejor las plantas, ¿no? Ellos decían, no, así como acabamos de responder, en el invierno supuestamente para nosotros, ¿no?
Pero, en fin, nosotros lo que hicimos fue utilizar un invernadero para plantar, en este caso hicimos con lechugas, dentro del invernadero, y fuera del invernadero. Entonces, en el mes de junio, en la zona sierra, cae helada y es soleado. Si tú plantas hortalizas durante ese mes, lo que va a pasar es que se te va a morir todas. Pero, en fin, el planteamiento fue, pues no, plantarlo dentro del invernadero y fuera. Y los chicos, ya una vez descrito el problema, planteaban la hipótesis. Todos decían, se va a morir, tanto fuera como dentro, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿por qué pensaban eso, no? Es que afuera, por las temperaturas bajas y el sol, y dentro porque la planta no va a respirar. Pero entonces, luego de plantar, fueron midiendo día a día la temperatura y humedad dentro del invernadero y fuera, y a medida que iba creciendo, obviamente terminaron muriendo, y las plantas dentro del invernadero crecieron muy bien. Y ahí los chicos, al hacer el análisis tanto cuantitativo como cualitativo, se dieron cuenta de que importante era concentrar la humedad y la temperatura para que una planta se desarrolle. Entonces, esa es una de las experiencias que los chicos lo han hecho de manera vivencial. Entonces, es muy importante en este caso que ellos mismos vayan planteando, en este caso problematizando, que vendría a ser uno de los primeros pasos de la indagación. Otro de los pasos de la indagación científica, pues, es generar y registrar datos, que es una parte muy esencial dentro de investigación. Luego pasa, una vez recolectados estos datos, al análisis de estos datos. Y los chicos, cuando van trabajando ya en tablas, recogiendo datos, pasan a la parte de análisis. Ahí es donde arman sus gráficos y luego lo interpretan. Pasado esto, vamos a comunicar estos datos. Les comento otra de las investigaciones que realizamos, y esto nos ayudó quizás el año pasado a llegar a la etapa nacional de la Feria de Ciencia y Tecnología. Luego de haber trabajado varios años con el invernadero y el de estar trabajando con la naturaleza, los chicos de segundo y tercer grado se plantearon, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, nosotros como trabajamos todo lo que es fotosíntesis, por ejemplo, y sabemos que la luz es una parte importante para que la planta se alimente, ¿cierto? Hubo una curiosidad de una niña. Si la luz que viene del sol es blanca, obviamente, todos lo sabemos, ¿qué ocurre con esta luz blanca? Está compuesta por 7 colores. ¿Qué ocurre si le ponemos a una planta, a una sola especie, diferentes tipos de luz? Entonces, cuando ellos van desarrollando, en este caso, las observaciones constantes, se dan cuenta de cómo funciona la naturaleza. Entonces, a raíz de esto, se planteó, pues, una investigación que consistía en determinar la influencia de los 7 colores del arco iris en el crecimiento del rabanito. Entonces, los chiquitos o las niñas se dedicaron a trabajar desde el mes de junio, a trabajar poniendo en cada planta diversos tipos de colores de luz con ayuda de papel celofán, y finalmente se dieron cuenta, hicimos hasta 3 experimentos, que una de las luces influía de forma favorable en esta planta. Entonces, ¿qué luz fue? Fue la naranja. Eso fue el descubrimiento que ellos hicieron. Entonces, eso los llevó a plantear la investigación y presentarlo a la Feria de Ciencias. Es muy importante entender que quizás validamos el libro que acaban de plasmar nuestros amigos del FONDEP, porque
la experiencia que yo les cuento es como que estuviera ya escrito en el libro. Que hubiese pasado si hubiese sido al revés, no hubiéramos tenido el libro e ir haciendo. O sea, nosotros más nos hemos movido por el instinto, podría ser. Quizás para dar un poco mi aporte, el libro habla de un conocimiento socialmente construido. A partir de esta práctica o de este proyecto innovador que desarrollamos en mi institución educativa, no solamente fue mi área, que yo soy del área de ciencia y tecnología, sino que por la necesidad fuimos jalando a los demás colegas de las otras áreas, porque necesitábamos al profesor de matemática para que nos enseñe a hacer todo lo que era la parte estadística, al profesor de comunicación porque necesitábamos comunicar de manera verbal o exposiciones, ¿cómo se llama?, de los trabajos en los chicos. Entonces, y así, o sea, el profesor de educación física. Las investigaciones de radiación ultravioleta influían bastante en lo que el profesor podía hacer en determinadas horas. Entonces, o sea, podríamos nosotros, este caso, aportar con esto, ¿no? O sea, la necesidad de que cuando un proyecto de innovador se da, no solamente se trabaja desde un área específico, sino debe jalar a las demás áreas. Otro de los conocimientos que hemos logrado concluir es la necesidad de la participación, así como dice, ¿no? Investigación, acción participativa. La participación no solamente de la comunidad educativa, sino de la comunidad local. ¿A qué me refiero? Los municipios, el AUGEL en este caso, como yo les mencionaba, y de otros entes como especialistas en temas o en áreas, por ejemplo, cuando todos ellos confluyen, hacen de que esta investigación, acción sea fructífera. ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que se llega a construir no solamente queda dentro de la institución educativa, sino que como ahora no se comparte con toda la comunidad en general. Bueno, muchísimas gracias, espero haber contribuido en algo. Estamos escuchando historias que reflejan un trabajo de un buen tiempo, ¿no? que han ido consolidando las competencias de los docentes, investigadores y que también han permitido que estudiantes y comunidad juntos se articulen para investigar. Quiero hacer un paréntesis para agradecer y saludar la presencia del director de Desarrollo Docente, de la Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación, Miguel Cruzado, que nos acompaña hoy y estará con nosotros en el segundo panel, que será moderado por Carlos Arámbulo, que es el gerente ejecutivo del FONDEP, y además la presencia de Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF, que también nos acompaña ya y estará muy prontito con ustedes. Seguimos entonces con el panel. Los invito a revisar en el libro la página 51, que nos plantea los ciclos y los momentos de la investigación-acción participativa en esta metodología que de manera participativa e institucional hemos intentado tenerla como una propuesta y un aporte para la comunidad docente. Y mientras vamos mirando este gráfico, pensar cómo estas experiencias y las suyas propias también pueden reflejar y concretar que la viabilidad de ese gráfico con ciclos y momentos para investigar. Vamos a invitar y escuchar a Juan José Chuchullo, ¿sí?, que nos acompaña hoy y también nos va a compartir su experiencia en el marco de este libro de la investigación-acción. Adelante, Juan José, bienvenido. Muchas gracias. Ante todo, un saludo cordial a todos los presentes y quiero agradecer al FONDEF por la invitación. Muchas veces me he sentido incomprendido y al leer el texto como que me he sentido como fortalecido en el sentido de que puede haber alguien que sí me pueda entender. Como todo docente, yo llegué a una institución rural, nuevecito, egresado, y me nombré. Y fui como todo docente con una perspectiva
distinta de que yo tengo que enseñar, ¿no? Soy el profesor. Pero sucede que me encuentro con una realidad que me ha chocado. Me ha chocado en el sentido de que era una escuelita rural donde los padres de familia, los comuneros, no confiaban en la escuela o en la enseñanza de la escuela. Eso por un lado. Y le daban calificativos a los niños que estudiaban en esta escuela. Les decían asno escuela, o sea, una escuela de asnos o para asnos. Eso me marcó fuerte al inicio de mi experiencia como profesor. Y lo segundo es que había niños que no se sentían orgullosos de su cultura ni de su lengua. Y una de las razones quizás es porque sucede que históricamente somos relegados como cultura y por la lengua. Y esto porque, y quiero partir de una anécdota pequeña que me marcó, digamos, a mí profesionalmente, y creo que ha sido el punto de partida para enfrentarme y tomar una decisión para hacer investigación-acción, como propone el libro en su primer ciclo, ¿no? Cierta vez una niña de mi escuela se faltó, no asistió a clases, pero al día siguiente asiste y yo le increpo y le digo, ¿por qué te faltaste? Y ella en su lengua materna me responde, Sikimi nanashawan. ¿Qué quiere decir? Mi poto me duele, pero agarrando así. Sikikichun nanashan. O sea, tu poto te está doliendo y por eso te faltaste. Ari, sí. Y yo dije, ¿y cómo es eso? Ya, siéntese. Una actitud que quizás más tarde empiezo a comprender qué me ha tratado de decir, porque hasta pensé, esta niña es cochina. ¿Cómo? Porque le duele el poto, se va a faltar, ¿no? O sea, no cabía en mi cabeza. Pero más adelante me doy cuenta de que se refería, no era que el poto le dolía, sino que la muela le dolía. Pero ella no decía muela, sino decía poto. ¿Y por qué le decía poto? Para que su muela se avergüence y deje de dolerle. No sé si me dejo entender. La comprensión cultural y lingüística que vienen con lo que vienen nuestros niños. Hay una carga cultural con la que vienen nuestros niños. Y muchas veces son deslegitimizados por el actuar de un docente. Eso hice, creo, con esta niña, y eso me llevó a reestructurar mi pensamiento, mi práctica, y a partir de eso es que pasamos al segundo ciclo de determinar el tema. ¿Qué hacer? Habiendo todas estas necesidades y toda esta problemática en mi institución. Y había un rechazo férreo de los papás porque ellos no querían que se les enseñe en su lengua materna. Me decían, ¿para qué vas a enseñar en quechua? Yo ya le enseño eso en mi casa. No hay necesidad, tú enséñamelo en castellano. Por otro lado tenía a mi director, que en ese entonces era muy aférrimo también a que se logre todas las competencias del currículum. Y qué lengua, qué cultura, ni nada, es pérdida de tiempo.
tú tienes que cumplirme el plan curricular. Entonces, lo que hicimos fue tomar acciones, como el libro nos plantea, ¿no?, para cambiar y transformar esta realidad, porque si bien los niños tienen el derecho, digamos, a una educación intercultural y todo, pero no tienen la voz, no la expresan esa voz, solo la viven y viven así discriminados o relegados, como yo hice con esta niña. Y por eso es la vergüenza, por eso niegan la cultura. Y nuestro propósito entonces ha sido formar, cómo formar niños y niñas investigadores de su propia cultura para comprender, para que ellos sean conscientes de su comprensión cultural, qué implica esas cosas que ellos decían. Entonces, fue ahí que una de las acciones principales es que trabajamos con ejes temáticos de investigación contenidos en un calendario comunal. Es decir, hemos ido trabajando varias cosas, por ejemplo, la crianza del cuy, la conversación cariñosa con el zorro, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, conversación cariñosa con el zorro. No cabe, ¿no?, en nuestro pensamiento. Y cada mes teníamos que abordar sobre el zorro, pero dentro de la dinámica de vida de la comunidad. Eso fue algo que nos ayudó bastante, porque cada mes se hacían proyectos, pero todos articulados a un tema, digamos en este caso, la crianza o conversación con el zorro. Y eso, y lo otro es que teníamos que atacar, voy a decirlo de ese modo, desde un plano más emocional, más vivencial. Por eso que hicimos otra acción, el cual fue realizar las visitas cariñosas a los abuelos, a los yachaj, a los sabios de la comunidad, para justamente lo que plantea el libro, establecer esta relación de vínculo, escuela, familia, comunidad, de ida y vuelta. La visita cariñosa, como así lo denominamos, tiene fundamento en el Watunacuy, que tiene que ver con el cariño. Cuando uno visita en la comunidad a alguien, no va así nomás, tiene que llevarle su cariño. Y cuando nosotros visitamos a los abuelos, a las familias, teníamos que llevarle a veces nuestra coquita o nuestra chichita, algo que permitía establecer una conversación. En esta conversación fluían las conexiones. Y ahí es donde ellos compartían. Y algo interesante en esto es que si el rol del profesor siempre era vertical, porque el que sabía era el profesor y nada más, con esta acción es que rompemos ese esquema y nos acercamos al yachaj en una relación equivalente, de igual a igual, y hasta a veces en rol de escucha, de comprender todo eso. Otra acción que nos llevó a profundizar es que estos niños investigadores hacían otro rol de visitar a las, o en sus propios hogares, ellos tenían que
indagar, averiguar sobre algún aspecto de la temática que tratábamos, pero sin alterar sus dinámicas de vida. O sea, los propios niños tenían que escuchar al abuelo o a la mamá cuando estaba cocinando al lado del fogón, o cuando estaban en la chacra, o cuando estaban, digamos, espacios donde no todos estábamos, como en las visitas cariñosas, por ejemplo. Y esto fue interesante porque ellos traían lo registrado, pero desde su propia perspectiva, no desde nuestra perspectiva a veces de foráneo. Y lo otro, hasta ahí digamos el plano emotivo, emocional. ¿Y por qué decía eso? Porque al salir, mira, nuestra relación con la naturaleza es una relación de persona a persona, así como la niña evidenció. No es una relación que la naturaleza es un objeto y yo la tengo que estudiar y ahí termina. Acá vemos un vaso de agua que desde el currículum, voy a decirlo así, es tratado como un elemento H2O. Pero desde nuestra perspectiva cultural, el agua es una persona, es un ser vivo. Por eso a veces le llamamos Yakumama, porque en algún momento es nuestra madre. Entonces, imagínense las visitas cariñosas, las vivencias culturales con los niños, a nosotros nos ha ido conectando con la naturaleza, porque hay una relación de reciprocidad, de cariño con la naturaleza. Cuando íbamos al pastoreo, por ejemplo, para conversar algo sobre el zorro, no era ir y pasear y ya, sino era una salida de sintonización con la naturaleza, con los apus, con la tierra, con la paja. Porque no podemos hablar mal del zorro, por ejemplo, porque el zorro tiene su pariente y su pariente es la paja puede avisarle al zorro, y si le avisa, se puede comer a nuestras ovejas. Fíjense las dimensiones complejas que están presentes en nuestra vida comunal. Y el otro plano es el plano cognitivo. Sí necesitamos hacer una reflexión crítica sobre cómo es nuestro pensamiento cultural desde su matriz y vertiente cultural y lingüística. Eso es algo que hemos hecho en aula y quizás, no sé, los textos, por favor, más adelante. Fíjense, tenemos un texto escolar que tenían que leer los niños, y esto en todos los aspectos de investigación que hacían los niños, y teníamos testimonios orales transcritos. Y lo que llegábamos a hacer era justamente hacer una reflexión de cómo estaba estructurado y desde qué vertiente cultural estaban escritos estos textos. El siguiente, por favor. Entonces, esto como ejemplo para compartir. Respecto al zorro, mire, desde nuestra cultura andina, el zorro es compadre, no es zorro. Y compadre tiene los mismos atributos de persona. Además es cría de los apus, es pariente de los apus, tiene otro pariente, ¿no? Y desde la otra vertiente cultural podemos observar de que el zorro es un mamífero silvestre,
solitario, además enemigo del hombre. Pero en este lado no. El zorro es una persona más que sabe además. Mire la dimensión del saber, a veces, o del conocer, ¿no? Desde nuestra vertiente, solo los humanos conocemos. Pero desde la otra vertiente cultural, todos saben. El zorro me avisa cuándo voy a sembrar, si es siembra temprana, intermedia, tardía. Me avisa, me cría. Entonces, existe una relación de crianza, de respeto. Es un tejido de relaciones. A esto yo le llamo una epistemología tejida de relaciones. Y a lo actual es una epistemología. Cuida, respeta. Siguiente, por favor, para terminar. Al final, por favor. Entonces, al final, por favor. Entonces, bueno, quería concluir con un lema al que habíamos llegado con los niños y creo que resume la filosofía de todas nuestras investigaciones que realizamos. La naturaleza no se cuida, se cría. Porque al cuidar sigue habiendo una relación de sujeto a objeto y además jerárquica. Pero al criar hay una relación de persona a persona, horizontal, entre equivalentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan José, muy enriquecedor. Sin más preámbulos, damos el pase a Lindor. Adelante, por favor. Gracias, Nadia, y buenas tardes con todos. Y muy gustoso de compartir este espacio con maestros y ustedes también que son maestros que están acá y comprometidos con educación, porque realmente creo que educación no solamente se mira desde arriba, sino desde la escuela, como el caso y la experiencia que tiene nuestro colega y que es valiosísima, ¿no? No sé si cuántos de ustedes ya por lo menos le miraron el título al libro, le han dado una miradita al título del libro. Sí, ¿no? Hemos mirado por lo menos el título del libro. El título del libro nos dice bastante. Cuando uno mira el título del libro, y si alguno de nosotros somos icónicos gráficos, es posible darle una mirada a los gráficos y que ya nos ha presentado Alain, podemos entender realmente cuál es la esencia de a qué nos lleva a hacer investigación, acción desde la escuela y cuál es el compromiso de los maestros. Yo he querido rescatar después de la lectura más o menos algo así como 6 retos que nos tiene la escuela, 6 asuntos importantes. El primero, aquí está una experiencia, la experiencia de Eten, la experiencia de Pasco y la experiencia de ustedes, que la escuela tiene que ser un laboratorio, pero no un laboratorio, no lo miremos como ese laboratorio donde están las probetas, donde están los demás elementos. Cuando hablamos de aula, cuando hablamos del aula como laboratorio, ¿a qué nos referimos? ¿Solamente nos referimos al salón? No, ¿a qué más nos podemos referir? Referimos de pronto al patio, a la comunidad, visitar a los ancestros, relacionarnos con la comunidad. Entonces, ese laboratorio está, pero ¿cómo nosotros los docentes tenemos que convertirlo como un centro de enseñanza y como un centro de aprendizaje? Ese es el primer reto. Pero para convertir ese laboratorio, ¿de dónde tenemos que partir? ¿De dónde partimos? Yo sé que cada uno de nosotros hasta por norma lo hace. Y lo hacemos al inicio, lo hacemos a mitad del año, luego al final del año, en las jornadas. ¿A qué le llamamos esas jornadas? Las jornadas de reflexión. Y les pregunto, ¿para qué le sirve la jornada de reflexión al maestro? ¿Para qué la empleamos? Pero, ¿y eso en qué queda? Ese dato que tenemos tiene que servir para algo. Tenemos que cuestionarnos, si no, no tiene sentido educación. Si tenemos tantos alumnos en tal nivel y los parámetros que nos da el Ministerio de Educación, en algún momento tenemos que decidir
y convertirnos en esos docentes que de pronto no solamente estén en el aula, sino hay un contacto más allá del aula para poder investigar y determinar alguna nueva metodología y cómo están funcionando al interior de la escuela. Entonces, este libro nos invita claramente, a través de esos 5 ciclos, que la escuela, el aula, el espacio tiene que ser un laboratorio. Y ahí, por ejemplo, como experiencia, tengo alumnos de San Vicente de Paúl, de la escuela de Cajamarca, rural, igual como los de mis colegas, donde los maestros no solamente se comprometen a analizar los datos helios, sino también se juntan con el estudiante y se juntan con el padre de familia. El año pasado me dio mucho gusto encontrar estudiantes de 5º grado de secundaria, juntarse con maestras de 1er grado y revisar esos datos y a partir de esos datos decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Y qué dio como resultado? Estudiantes de 5º grado de secundaria en la casa de sus vecinos, la escuela más allá de ese salón. Estudiantes de secundaria de 5º grado apoyándolos a los pequeños de 1er grado a entender las matemáticas, a entender comunicación, pero no solamente desde la perspectiva del currículo, no solamente a partir de la perspectiva de la competencia de la que nos decía Laín, sino a partir de la perspectiva de ¿qué? Justo de lo que dice nuestro colega, de la perspectiva del mundo donde se desenvuelven, del lugar donde se desenvuelven. Entonces, qué importante es encontrar eso, pero cuando nos relacionamos, el profesor, los estudiantes, el padre de familia y la comunidad, pero vamos ahí, estrategias que nos permitan. Por ejemplo, deberíamos de preguntarnos también al Ministerio de Educación, para poder cambiar el currículum, si analizaron los datos, funcionó o no funcionó para poder cambiarlo, eso nosotros tenemos que hacerlo en el aula también. Segundo punto. El segundo punto es cómo el docente se empodera y se convierte en un líder social. El maestro que está a mi izquierda, eso es un líder social. ¿Por qué? Porque acercamos la escuela hacia la comunidad y la investigación participativa y la investigación acción nos hace eso de allí, que no solamente nos quedemos en la pizarra, que no solamente estemos con los estudiantes mirando la competencia, sino que podemos ir a cambiar los retos, los problemas de la comunidad. Por ejemplo, tengo estudiantes que hacen investigación-acción sobre las funciones de las plantas aromáticas, de las plantas curativas, pero no solamente se trata de ver datos, sino que el estudiante, con el padre de familia y con su docente, cerca de la escuela o en la casa de alguna familia, se convierte en una persona más de la comunidad y lo que hace es plantar las plantas aromáticas, las plantas medicinales y ver su valor que tienen. Ahí se aprende, pero no está aprendiéndolo en la pizarra, lo está aprendiendo en contacto y ahí aparece 3 elementos que nos dice Alain en el libro y no sé si ustedes lo han visto ahí o lo tendrían que revisar. Que no solamente tengamos en cuenta lo que es la ciencia o el conocimiento que aparece en los libros y que está en el texto, lo que decía Lenin, y que su hija solamente que el profesor quería que le lea lo que dice el libro. Y aquí aparecen los saberes locales, aparece la experiencia. Entonces, la enseñanza y el aprendizaje de un maestro líder no solamente empieza enseñándole o desprendiendo de los desempeños, sino va más allá. Entonces, ahí hay investigación-acción. Como tercer lugar, es cómo nosotros articulamos esos conocimientos, cómo logramos hacerlo. Pregunto, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, hacemos que esos conocimientos se articulen? Lo mismo en Cajamarca, determinamos cosas que son partes de la cosmovisión y que desde esa filosofía del pensamiento hay que entenderlo. Y no significa soslayar un conocimiento con el otro conocimiento científico. Más bien, cómo juntamos esos conocimientos sin soslayarlo al uno. Esa es la intención. Entonces, ahí está. ¿Cómo articulamos ese conocimiento? Por ejemplo, en Cajamarca y en el mundo donde yo también me he vivido y con los padres que son andinos también, cuando el cielo ya aparece con las nubes, una semana, después de unos días, sí, pues empieza a caer la helada.
Y muchos de nosotros dicen, muy bien que sabe ese señor, ¿no? Pero ahí hay un conocimiento andino, ahí hay una cosmovisión andina, como que también hay una explicación de carácter científico. ¿Correcto? Entonces, eso necesitamos que los jóvenes lo entiendan. Por ejemplo, otro conocimiento andino está cuando de pronto aparece una neblina, tiene su cultivo de papa, aparece la neblina media húmeda. ¿Qué dice el poblador andino? Y ya viene la rancha. No sé, ustedes conocen la rancha. La rancha es cuando las hojas se vuelven negras y la papa se muere. La cosmovisión andina está ahí. Pero ¿qué ha pasado con la papa, la hoja? Se ha secado por causa de ¿qué? Del hongo que trae la humedad de la neblina. Y ahí hay un conocimiento que no podemos soslayar al otro, que también hay que investigar. Entonces, eso nos lleva a lo que estamos planteando en este tercer punto, y lo que lo tiene libre es el conocimiento articulado. Y allí no solamente me ha gustado muchísimo, no solamente podemos atender pues a Bunge o a Sampieri. Los maestros, creo que todos ustedes han hecho alguna vez una tesis o están haciéndole una tesis, y ¿qué nos parece? Decimos, ¡ay, la tesis! Tengo que buscar información, las variables independientes, variables dependientes. Allí en este libro nos plantea que los maestros no solamente le tengamos miedo a la investigación y que tengamos que hacer solamente conocimiento científico, que ahí está el conocimiento articulado y que podemos utilizar también, ¿qué cosa? Podemos utilizar los saberes locales, la experiencia y la ciencia. Pero hay que atreverse a hacerlo, pues. Y a su vez también podemos recoger ahí un poco la teoría de Siemens, el conectivismo. Aunque el conectivismo mucho se va pues por el lado de la tecnología, pero cómo nosotros en una red docente, estudiante, padres de familia y comunidad hacemos que se construya el conocimiento. En cuarto lugar, cuando el maestro hace acción e investigación en la comunidad para el desarrollo del territorio, ahí está la riqueza del aprender haciendo. Porque si no, ¿cómo determinamos el aprender haciendo? ¿Y saben para qué sirve el aprender haciendo? Sirve sencillamente que esa práctica reflexiva con la teoría se ayuden para fijar ese conocimiento. Ese es el aprender haciendo. Entonces, eso de investigar de manera participativa, porque a veces ustedes dirán, yo sí investigo, pero simplemente mandamos a los alumnos, el profesor se va a la comunidad, recoge datos, no participa el padre, no participa el poblador, no participan las autoridades. En cuarto lugar, tenemos que la escuela tiene que ser ese motor de cambio. ¿Y cuándo una escuela es motor de cambio? Cuando después de analizar su práctica, cuando después de haber revisado algunas ideas dentro de la comunidad, cuando propone alternativas después de reflexionar, ahí está la innovación, ahí se suma, ahí podemos decir que es motor de cambio. Cuando tenemos nuevas propuestas, la escuela tiene que ser ese espacio que genere cambios hacia arriba. Nosotros somos aquellos maestros que no tengo que hacer lo que se me ocurra, sino que tengo que empezar lo que planteé en el libro, en ese primer ciclo de la reflexión, en el segundo ciclo donde identificamos el problema y cómo le encontramos la pequeña solución, qué conocimientos aportamos de la ciencia, de los saberes y de la experiencia, y cómo construimos una nueva idea. Esa nueva idea, ¿qué cosa es? Una innovación que suma a algo que ya estamos haciendo. ¿Eso qué cosa es? Motor de cambio. Y por último, la investigación-acción nos permite entender el currículum, si es que queremos llevarlo al otro lado. Porque después de haber analizado nuestra práctica como docentes, de relacionarlo con la comunidad, con los saberes, y que nuestros estudiantes entiendan que no solamente van a recibir conocimiento, sino que entiendan que detrás de eso tienen que entender que una competencia tiene procesos. ¿Cuánto de nosotros, por ejemplo, aquí dejamos de lado que el alumno entienda lo que es procesos pedagógicos? Maestros, sus estudiantes, nuestros estudiantes de primaria, secundaria, tienen que entender que cuando están desarrollando la clase están haciendo conflicto cognitivo, pero tienen que entender el estudiante
tiene que entender que está recuperando saberes previos. Y cuando el maestro se va a preguntar, le dice, ¿qué estás haciendo? Recuperando saberes previos. Tiene que entender el proceso didáctico, porque si no, aparentemente, como que el proceso didáctico y el proceso pedagógico fuera el dominio absoluto solo del docente. Tenemos que trasladar al estudiante. Y es ahí donde el estudiante entiende y comprende el currículo, algo así como se construyó. Porque si no, ¿cómo llegamos? Entonces, resumiendo este texto que nos ha presentado Alain y que FONDEB nos presenta con mucho cariño, me hace recordar algo muy importante. Desde el año 2000 empezamos con las innovaciones en el Colegio San Vicente de Paúl, con un grupo de maestros que queremos transformar desde la escuela, desde abajo hacia arriba. Y en el año 2005 llegó a mi escuela 2 personas. Y esas 2 personas, una de ellas Fidel y la otra persona Lucy. Gracias, Lucy, por despertarnos ese ánimo de la innovación. Hasta ese momento nosotros hacíamos la innovación de una manera empírica. FONDEB llega, nos lleva un libro y transformamos la innovación hacia una práctica más científica, hacia una práctica más consolidada. Con este texto que está acá es una invitación para ustedes que hacen investigación-acción, pero esta herramienta, igual que a mí, como me cambió un poco el paradigma de hacer innovación, nos permite hacer la investigación-acción, pero de una manera sistemática, de una manera ordenada, siguiendo posiblemente esos 5 ciclos. Gracias a FONDEB y gracias a todos los maestros, hay que hacer desde la escuela y que todos seamos líderes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Lindor, Juan José, Yuli, David, y muchísimas gracias a ustedes por el trabajo que realizan y que está detrás, muchísimas gracias, que está detrás de estas reflexiones, de estos aportes, que valoramos muchísimo. Algunos aspectos de coincidencia, tal vez, solo para remarcar, enfatizar y continuar esta conversación. El segundo panel va a tener el desafío de pensarlo desde un rol distinto también y ver las apuestas conjuntas que tenemos para promover la investigación-acción en la escuela, desde la escuela. Y efectivamente vemos que hay coincidencias que demuestran que desarrollar procesos de investigación-acción es viable, es posible de desarrollar. Han sido concretadas desde las experiencias que hemos escuchado. Además, nos dan muchísimos mensajes para hacer realidad los enfoques de desarrollo y de derecho a la educación y de derechos humanos. Incluso nos amplían y nos permiten visibilizar cómo es posible aportar a la interculturalidad, a la equidad, a la identidad cultural, al empoderamiento de los estudiantes y también de los docentes a partir del conocimiento. Creo que este es un aspecto muy valioso, muy potente, que es importante rescatar. Estamos en un tiempo en el que el poder del conocimiento es, digamos, el centro, ¿no? A partir de lo cual se mueven las economías en el mundo, y no solo las economías, los pueblos, las sociedades. Este conocimiento llevado y generado de manera autónoma por los estudiantes y por la comunidad educativa en interacción con la comunidad local brinda un empoderamiento del que solo es posible en procesos de este nivel de autonomía, ¿no? Hemos visto que nos ayuda o ha ayudado a los estudiantes a desarrollar su identidad, sus competencias de una manera muy integral. Además, vemos la importancia de esta articulación de la comunidad educativa con la comunidad local y vemos escuelas que ya no están apartadas y viviendo su dinámica interna, sino que son escuelas abiertas al desarrollo local y que tienen mucho que decir y que aportar también en torno a conocimientos y aprendizajes para el desarrollo de ello. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, que tenemos muchísimas preguntas. Tenemos varias y tenemos poquito tiempo para que el segundo panel pueda acompañarnos.
Voy a, si les parece, leer algunas preguntas y tal vez cada uno va tomando nota, ¿no?, de lo que considera viable de responder. Vamos a tener 5 minutos solamente para cada uno, para que pueda hacer un comentario en relación a las preguntas que hemos recibido, ¿sí? Y solamente 5 minutos. Entonces, una pregunta dice: ¿cuántas sesiones de aprendizaje se consideran en el plan operativo del PAE? Otra pregunta dice: para promover la investigación y el conocimiento científico, es necesario planificar estratégica y coherentemente. ¿Consideran ustedes que las unidades didácticas que promueve el Minedu desarrollan capacidades y habilidades de investigación? Planificación de la investigación. Me permito para Alindor, a ver si puede ayudarnos con esta pregunta. No tiene un destinatario muy claro. ¿Por qué cree que la autonomía de la escuela en relación a los aprendizajes significativos no ha logrado escalar aún en nuestro sistema educativo? ¿Por qué cuesta tanto este escalamiento? Vamos a darle la pregunta a David, si es posible. Acá dice: ¿cuál es la importancia del currículum oculto en la investigación-acción y qué dificultades encontrado en su experiencia de investigación? Juan José. ¿Qué estrategias o condiciones debe tener la escuela para que sea realmente un laboratorio de aprendizaje para docentes, estudiantes y comunidad? Alindor nos puede hacer tal vez una articulación de esta pregunta. ¿Qué hacer para que en la formación inicial de los docentes se retomen cursos como realidad, investigación, acción, sistematización? Julie, ¿sí? En la docencia universitaria, esta es una pregunta pensada más para la formación inicial del docente, recibimos alumnos de la EBR con temor de hacer investigación. ¿Cómo ayudaría la IAP a reducir esa deficiencia en los estudiantes? Para Alindor. ¿Cómo considera que acciones está desarrollando el Minedu y otros ministerios para lograr esta escuela que investiga, tal vez en la medida en que Julia ha recibido y tiene mucha claridad también de cómo las competencias, cómo pensar el enfoque por competencias es movilizadora para la generación de aprendizajes más significativos y autónomos? Puede ayudarnos con esta pregunta. Bueno, vamos hasta ahí. Agradecemos a todos sus dudas y consultas. Vamos a dar 5 minutos a cada uno, por favor, para que pueda integrar sus respuestas. ¿Quién quisiera empezar? ¿David? ¿Sí? Adelante. Gracias. Bueno, hay una interesante pregunta. ¿Por qué cree que la autonomía en las escuelas no ha logrado escalar aún en nuestro sistema educativo? Bueno, 2 rápidas reflexiones. Creo que es necesario fortalecer la formación magisterial y creo que la preocupación que se acompaña respecto de los institutos superiores y del rol de las universidades es vital. Muchos que egresamos de algunas instituciones tuvimos que emprender un proceso de formación al egresar de ellas, un proceso continuado. Y lo segundo es que en los últimos años se configuró una docencia técnica desde el Ministerio de Educación con sesiones que estaban colgadas en internet. El docente ya no tenía necesidad de crear, sino únicamente de descargar las sesiones, y con ello se dinamitaba prácticamente el perfil creativo del docente, que es base primordial de su autonomía. Afortunadamente, los proyectos de innovación, y en este caso los proyectos de investigación, acción, cumplen ese rol favorable
para favorable para estimular la autonomía de las escuelas. Rápidamente, a partir del concurso de proyectos e innovaciones que ha lanzado Fondet el año pasado, me alegra mucho que siga esta convocatoria para este año. En la institución educativa que ahora trabajamos, que es la institución educativa San Carlos de Monsefú, se ha logrado articular un calendario museológico. Los docentes, la comunidad y nuestros estudiantes involucrados en un calendario que tiene 5 momentos. Un primer momento que va de enero a marzo relacionado con la movilización de la comunidad para un mapeo de sus saberes culturales. A partir de marzo, la comunidad, junto con los estudiantes y los padres de familia, emprende un proceso de investigación de su entorno natural y cultural, para en el mes de junio, todos juntos, imbuidos un poquito de esa arquitectura nativa, emprender el proceso de acondicionamiento de este espacio museológico escolar. Y en el mes de septiembre, coincidiendo con el aniversario de nuestra institución, nuestros estudiantes hacen posible que esta cultura no hegemónica que está en la comunidad pueda ser recogida e incorporada por medio de sus saberes desde el museo escolar. Finalmente, este proceso nos lleva a una reflexión profunda en el mes de noviembre. De manera entonces que los proyectos de innovación favorecen contundentemente el estímulo de la autonomía, y aquí tenemos una evidencia de ello. Solamente eso. Momento exacto. Julia. Ok, bueno, acá tengo una serie de preguntas e inquietudes de nuestros colegas. La primera dice, ¿no?, ¿qué hacer para que la formación inicial de los docentes retome cursos como realidad, investigación, acción y sistematización? Bueno, esta pregunta va netamente a la formación, ¿no? En este caso a las universidades que forman docentes y a los institutos pedagógicos. Bueno, no sé si a ustedes les tocó en su formación docente, pero en mi caso yo aprendí a ser docente trabajando. Muchas veces nuestros docentes de las universidades están tan encasillados y no salen al campo a trabajar con los chicos, ¿no?, de ponte inicial, primaria o secundaria, sino que para mí, ¿no?, que se encierran dentro de la universidad y no ven más allá. En todo caso, habría que pedir, o en este caso a las universidades e institutos, que replanteen su currícula para que, por necesidad, sí, pues es necesario realizar investigación, acción desde nuestra formación, porque si no lo aprendemos ahí es un poco más difícil. Cuando salimos al campo vamos a tener que pasar todo un proceso para lograr entender, en este caso, como fue mi caso, ¿no? En el campo es donde aprendemos mejor. Otra pregunta que me propone es la siguiente: ¿qué acciones está desarrollando el Minedu y otros organismos para lograr que la escuela investigue? Miren, hace ratos mencioné de que investigación netamente está planteado dentro del área de ciencia y tecnología, así como su nombre mismo lo dice, ¿no?, indaga científicamente. En este caso nos han dado un conjunto de pasos para poder desarrollar lo que es netamente investigación. Aquí, una vez más, vuelvo a repetir que nosotros, ya sea que estamos en inicial, primaria y secundaria, porque el área de ciencia y tecnología se desarrolla desde el nivel inicial, debemos entender a qué se refiere, qué es lo que se quiere en el campo del indagar, ¿no? ¿Por qué indagar? Entonces, es necesario nosotros, de manera autodidacta, podría decirse, tratar de entender a qué se están refiriendo los del ministerio, en este caso, para poder nosotros desarrollar esta competencia. Nosotros
Lo que podríamos hacer, aparte de los textos que nos envían muchas veces no son tan claros, es entender cada uno de los pasos del método científico para poder ir desarrollándolos. Y esto, en este caso, hablando del área de ciencia, pero ¿se hace investigación en las demás áreas? Creo que sí. Las ciencias sociales, por ejemplo. Entonces, va a partir quizás de la vocación nuestra que tenemos como docentes, ir cambiando nuestra forma de entender nuestro propio trabajo. El cambio viene desde nosotros y no desde arriba, ¿no? De lo que dicta el Ministerio de Educación. ¿Qué otros organismos, en este caso, plantean lo que es investigación? El Ministerio del Ambiente también está preocupado por el problema del cambio climático, entonces ellos también se han sumado en este caso al Ministerio de Educación para trabajar, por ejemplo, con respecto al monitoreo del clima. Hay un programa que se llama GLOBE, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en ese programa, que también promueve todo lo que es el trabajo de investigación del medio ambiente. Finalmente, una pregunta interesante: ¿cuántas sesiones de aprendizaje se considera en el plan operativo para hacer investigación, acción participativa en educación? Aquí, pues, habría que tener en cuenta muchas cosas. Dentro de ello, por ejemplo, es el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, el estilo del aprendizaje de los estudiantes. No todos van a en la misma línea, cada estudiante es pues un mundo, y ustedes sabrán que plantear este tipo de trabajo, investigación, acción, no va a tener exactamente, ¿no? Yo te puedo decir, ponte en una unidad, podemos tener hasta 10 sesiones de aprendizaje, donde puedo lograr una investigación pequeña, o también podría realizar una investigación que me pueda llevar, en este caso, un bimestre, 2 hasta 3 bimestres. Entonces, en este sentido, no hay una camisa de fuerza que te diga, no, tantas sesiones vas a hacer para que hagas investigación. Eso va a depender de lo que se plantee y cómo se plantee. Muchas gracias. Muchas gracias, Julie. Pasamos a... La pregunta es: ¿hasta qué punto la escuela puede transformar problemáticas sociales? ¿Hasta qué punto? No sé, pero de que sí da los pasos iniciales para transformar, sí las hace. Desde la naturaleza de nuestra investigación, por ejemplo, uno de los propósitos, y quizás el que mayor engloba, quizás es como preguntar: ¿para qué educamos? ¿Cuál es el sentido de la educación? Y a veces como que nos han estructurado mitos y que nos desliga de la realidad y nos encapsulamos en una escuela cerrada. Para nadie es ajeno la crisis ecológica, ambiental, la crisis en valores, la crisis alimentaria. Y si nosotros como escuela no respondemos con una posición, no tiene sentido la educación. Por eso, desde nuestra investigación, nosotros sí planteamos, y así lo manifiestan además muchos autores como Edgar Morin o Morán, desde el pensamiento complejo, Humberto Maturana, de que nuestras culturas originarias, entendidas y sintonizadas desde esa relación de persona a persona, de respeto, de reciprocidad, puede salvar nuestro planeta. Y nosotros como escuela sí apostamos por esa línea como finalidad de la educación. Lo otro,
¿Cuál es la importancia del currículum oculto? Nosotros consideramos que es muy importante porque nos permite visibilizar muchos aspectos que el currículum no los considera. Por ejemplo, esta manera de sintonizarse con la naturaleza, por ejemplo. Es una competencia que no está en el currículum. Pero que es importante para nosotros, sí lo es. Y por eso un grupo de docentes allá en mi provincia hemos ya alcanzado una propuesta, obviamente desde la comunicación intertextual, para que se vaya comprendiendo estas otras formas, por ejemplo, de comunicarse. No solo antropocéntrica, como el currículum nos plantea, entre lo oral, lo escrito, ¿no?, o la comprensión, sino hay otros tipos de comunicación que no están consideradas, pero que puede formar parte del currículum. Por eso el currículum tiene que enriquecerse desde nuestra propuesta. Muchas gracias. Tengo 3 preguntas que he tratado de englobarlas. La primera es tan interesante como para decir cómo logramos hacerlo, qué tenemos que hacer, cuáles son las condiciones para que una escuela sea un laboratorio, o para que la escuela investigue, o para que los docentes investiguemos, ¿no? Maestros, nosotros tenemos la materia prima para investigar, tenemos el contexto y tenemos los estudiantes. Un doctor de pronto quiere saber sobre el coronavirus que tanto está en nuestro planeta, o sobre alguna enfermedad de cualquier tipo, pues el enfermo en el hospital está por lo menos 1 mes, 2 meses. Y los estudiantes con nosotros, ¿qué tiempo están? ¿Cuánto lo tenemos? 10 meses, 5 años. ¿Ven? Ahí está el espacio para... Lo único